Esperamos un minutito más. Sí. En la área de informática, hay algunos que hablan de la expresión medio ambiente de innovación. Ecosistema de innovación. Ecosistema, sí. Para mí es Bien. ecosistema de Buenas tardes para todos y para todas. Estamos llegando al cierre del Seminario de Educación Ambiental y Gestión Socioambiental Universitaria, Ambiente y Derechos Humanos, que ha sido organizado en el marco del encuentro del Comité de Medio Ambiente de la Asociación de Universidades del Grupo de Montevideo. Han sido dos jornadas de muchas actividades en donde pudimos combinar la presentación de diferentes expertos y expertas en distintas temáticas y también trabajar en modalidad de taller en lo que hace a la gestión universitaria de nuestros espacios. Este seminario, que como les decía tuvo dos jornadas intensas, tuvo como objetivos principales, por un lado, profundizar en el análisis de aspectos teóricos y pedagógicos de la educación ambiental, tema transversal y que nos preocupa en tanto la perspectiva de derechos humanos como la de género es fundamental para abordar las diferentes problemáticas de nuestra región. También nos propusimos discutir sobre buenas prácticas de gestión universitaria y en ese sentido fue que realizamos el taller de esta mañana con funcionarios, con funcionarias, con docentes, con estudiantes de los diferentes servicios, en particular vinculados al área social y artística. Y en tercer lugar, también nos propusimos trabajar sobre la planificación estratégica de nuestras actividades en el marco del comité y para eso también tuvimos la oportunidad de tener hasta hace unos minutos la reunión del propio comité ya para planificar el próximo año. Este cierre de este encuentro también es la bienvenida a otra actividad importante para nosotros, integrantes de la Red Temática de Medio Ambiente, que ha sido parte de la organización de todas estas actividades. Y bueno, en unos minutos vamos a comentarles de qué se van a tratar, justamente la apertura de las jornadas que en el marco de la red vamos a estar realizando durante las próximas semanas. En esta tarde, a modo de cierre del encuentro, a modo de apertura de estas jornadas académicas, hemos definido este momento como un conversatorio que va a tener como tema central el presente y el futuro del desarrollo sostenible en la región de AUGM. Pero antes de presentarles a quienes van a estar justamente conversando esta tarde como disparador sobre este tema, le voy a dar la palabra al doctor Marcelo Loureiro, actual coordinador de la Red Temática de Medio Ambiente, docente e investigador de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, para que nos cuente un poco más sobre estas próximas jornadas. Gracias, Marcelo. Bueno, buenas tardes a todos, presentes por todos los medios.
Gracias por estar acá en nombre del equipo coordinador de la RETEMA y del ejecutivo de la RETEMA. Brevemente, antes de presentarles un poco de qué se van a tratar las jornadas anuales de la RETEMA, para el que no conoce la RETEMA, bueno, la red temática obviamente es la Universidad de la República, está integrado por un comité ejecutivo que tiene representantes de todas las facultades y un equipo coordinador dentro de ese comité ejecutivo y varios grupos de trabajo temáticos que abordan diferentes temáticas de medio ambiente. La red trata de, bueno, de mover información, analizar, criticar, y una de sus actividades tradicionales anuales son las jornadas temáticas de la RETEMA. En otra época se llamaban jornadas académicas, si no me equivoco, pero ahora le dejamos más jornadas temáticas. Y que desde el año pasado pasamos a una modalidad bastante expandida en el tiempo y en el espacio. Antes eran unas jornadas más restringidas a un día o dos en un mismo lugar y ahora decidimos, se decidió a partir del año pasado esa estrategia más abierta, ¿no? Y en este caso, para la jornada de este año, bueno, este sería el conversatorio, es el arranque. Un gusto estar acá en esta instancia. Y bueno, tenemos varias actividades que voy a hacer medio breve para describirlas, pero, por ejemplo, el 11 de noviembre, el lunes 11, va a haber una mesa de aportes de la UDELAR hacia el Plan Nacional de Agroecología. Esto está un poco marcado en una un posible eje de la jornada que fue, bueno, los planes de acción, de conservación, de agroecología, las estrategias están funcionando, no están funcionando, cuáles son los diagnósticos, cuáles pueden ser las soluciones. Y en este caso, nuestro país tiene el Plan Nacional de Agroecología, que es uno de los que se ha trabajado más sobre él, la multidisciplina. Luego el miércoles 13 de noviembre, la actividad está más o menos nombrada brechas entre planificación y gestión ambiental de la biodiversidad, otro gran tema nacional, mundial. Ambas actividades van a ser en el espacio Colabora, en el espacio de la Intendencia de Montevideo, presencial, mixtas en este caso. Después tenemos el 14 de noviembre el Encuentro Regional de Universidades. Esto va con el tema sostenibilidad urbana y riesgos climáticos en el río Uruguay. Esto va a tener lugar en la sede de la Regional de Salto. También una actividad híbrida, presencial y transmitida por el canal de la RETEMA, YouTube. El miércoles, ya me olvidé los días, el viernes 15 de noviembre también va a haber otra actividad que se denomina Entre Planes y Ambientes, hay mucho trecho, identificación de aspectos críticos para la implementación efectiva del marco ambiental normativo, otro tema, o sea, un tema meollo ahí del asunto, la normativa, y si se aplica o no se aplica, que esta es una actividad completamente virtual. El 18 de noviembre va a haber una actividad sobre el hidrógeno verde y justicia ambiental, un tema también muy candente en este momento, sobre todo en nuestro país, que tiene el hidrógeno verde, tiene mucha conversación atrás, por lo menos. Disculpen que no sé, mi memoria no es muy buena, por eso me traje todos los apuntes. Esta actividad, si no me equivoco, es virtual también, sí, va a ser una actividad virtual. Esténse atentos a las redes de RETEMA para las transmisiones por el canal de YouTube. Y finalmente, el 19 de noviembre vamos a tener una actividad en Paysandú sobre agrotóxicos, ventajas y desventajas, un seminario que va a ser presencial y quizás híbrido. Daniela, capaz que eso lo sabe un poco mejor. Bien. Y la actividad posjornada que se llama Un año de la crisis hídrica en Uruguay. Por lo menos que estuvimos en Uruguay, la recordamos muy bien, un problema de una sequía bastante importante. Va a haber una mesa redonda que va a abordar un poco el tema y en qué estamos, ¿no? Eso es un poco las jornadas de la RETEMA, como verán, muchas actividades, diferentes modalidades, y bueno, esperemos contar con ustedes de la manera que sea, ¿no? Así que, por mi parte, arranquemos esta jornada de la RETEMA, que parece que va a estar muy buena. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. Entonces, en este momento vamos a comenzar a conversar, ¿no? Esta idea de poder tener un momento para conversar, me parece menor en los tiempos que corren, y en particular sobre
no solo pensar en el presente, sino también en el futuro. Un poco las mesas de Retema también van en ese sentido, ¿no? Qué cosas funcionan, qué cosas no, y bueno, cómo podemos pensarlas desde distintos lugares y ámbitos para justamente avanzar, ¿no? Les voy a presentar a quienes van a estar en este conversatorio. En primer lugar, a nuestro invitado y bueno, quien estuvo con nosotros más temprano también en el taller, que es el profesor Darcy Campani, que es una figura destacada dentro de la ingeniería sanitaria y ambiental. Cuenta con su maestría y doctorado en ingeniería, y con una amplia experiencia tanto académica como profesional. He sido un profesor de referencia para nosotros como miembro del Comité de Medio Ambiente desde hace ya muchos años, desde la Universidad Federal de Río Grande del Sur, y es un gusto que nos acompañes, Darcy, en este conversatorio también. Lo va a acompañar Javier Tax, que es antropólogo y es profesor de la Universidad de la República, investigador. Javier, como Darcy, es integrante y actual coordinador del Comité de Medio Ambiente de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo y es miembro fundador de la Red Temática de Medio Ambiente. Entonces, desde esos espacios, Javier, quisiera destacar también que ha sido el co-creador del programa de Univici de la Universidad de la República, programa que visitamos como parte de las actividades de este seminario en estos días en la Facultad de Ingeniería. Sin más, y retomando el tema principal, este presente y futuro del desarrollo sostenible, ya los dejo conversar. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Buenas tardes a todas, a todos que están aquí presentes y también por las otras vías de distancia. Esta conversación y este título es muy amplio, ¿verdad? Presente y futuro del desarrollo sostenible. Pero con Darcy, y ahora podemos también integrar a Marcelo si se quiere sumar a esta conversación, nos preguntamos, bueno, ¿por dónde empezar? Por una descripción de los problemas ambientales, los desafíos, etc. Y en realidad empecemos por el propio término de desarrollo sostenible, ¿no? Como que decir, bueno, ¿por qué en el título ponemos ese término? Y entonces, bueno, esa es la pregunta, o sea, ¿mantiene un valor conceptual como paradigma, como orientación, y para quizás evaluar las actuaciones, las performances ambientales en el espacio de AUGM? Y que cuando decimos espacio de AUGM, es en realidad, a veces vamos a hablar del Cono Sur, vamos a hablar de Sudamérica, no está bien definido, aunque sí formalmente tiene que ver con los países, ¿verdad? Y las universidades de algunos países, que son Uruguay, Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia, Chile, y también se han asociado universidades colombianas, ¿sí? Y el espacio, como aprendimos recientemente en la presentación del secretario de AUGM, el doctor Álvaro Rico, está también pensando en ampliarse, tanto en universidades como también probablemente territorialmente, ¿no? Pero el espacio AUGM entonces es esto, es Sudamérica en una terminología un poco flexible, geográficamente hablando, ¿verdad? Pero lo que tiene es que hay algunas cuestiones comunes, ¿no? Hay particularidades, pero también tenemos algunas características socioambientales comunes. Pero empecemos entonces por esta cuestión del concepto, ¿no? Desarrollo sostenible. ¿Y qué nos hace pensar? ¿Cuán vigente está? No sé, Darcy, vos tenías algunas ideas al respecto. Sí, primero, buenas tardes, agradecer a la UDELAR el tema, el Comité de Medio Ambiente de AUGM por la invitación. Ya habíamos conversado un poquito. Nosotros tenemos que nos colocar en nuestra posición frente a la sociedad. Acá estamos en una universidad. Nosotros somos el público que debería estar el más adelante en términos de conceptos.
¿Cómo llegamos al concepto de sustentabilidad? La humanidad, no me acuerdo más qué año que Descartes vivió, nosotros pensamos que el método científico está resuelto, porque pegamos todos en dos ejes, el X, el Y, se puede medir cosas, se puede desarrollar un método científico. Se llega al pensamiento cartesiano. Pasado años, ciclo, nosotros aprendemos que sí, el cartesiano está bueno, pero que no está completo. Necesitamos de algo un poco más complejo. Llegamos a la palabra sistémico. O sea, todo está dentro de un sistema, funciona bien en dos ejes, pero que incluso las herramientas de informática nos permite que no trabajemos más con dos ejes, podemos trabajar con 3, 4, 5, con la cantidad de ejes que nosotros se pueda presentar y conseguimos llegar a conclusiones científicas. Con esto se complexificó el conocimiento y con esto el sistémico también ya no era el suficiente para hablar lo que queríamos decir exactamente. Para los un poco más de edad llegamos a la definición de holístico. Holístico ya un poco más para también la área ambiental. Pasados algunos años, el holístico también ya no estaba completo. Hay que tener un término más amplio que consiga cargar todo el conocimiento de la especie humana y llegamos al sustentable. Si tenemos esta línea de pensamiento, nosotros que somos los intelectuales, los que piensan la sociedad, no podemos nos retener en sustentabilidad. Nosotros tenemos que pensar que la evolución del pensamiento va a llegar a una otra propuesta de palabra. Estas palabras también tenemos que tener mucho cuidado, porque hoy cualquier persona, no quiero ser muy agresivo, llamando de imbécil, puede hablar la más grande de las tonterías y al final habla la palabra sostenible. Todas las personas es sostenible, entonces está bueno. Esto no sé si se pasa solo en Brasil, se pasa solamente en Porto Alegre, creo que no. Entonces, el mismo se pasó con holístico. Holístico también, había personas que hablaban cualquier cosa y al final holístico está todo resuelto. Entonces, estas son cuestiones que me ponen inquieto para que la palabra sostenible para nosotros no debe ser la última palabra. Tenemos que ir en busca de una otra palabra. La humanidad llevó 20 años para llegar al término sostenible. Creo que no fue el medio académico que llegó a este término. Nosotros contribuimos, pero que contribuimos creo que poco. Acho que tenemos que ser más proactivos en esta discusión de los conceptos que realmente nos interesan, realmente pueden traer una novedad que pueda realmente representar nuestro pensamiento. Dentro del movimiento ambientalista brasileño, hay personas que realmente no le gustan el término sostenible porque es un término genérico que todo puede ser sostenible. Hoy por la mañana ya hablaba, para mí, yo trabajo con gestión ambiental me muestra un camino. Yo empiezo acá, sé que voy a dar pasos, sé que voy a llegar a un sistema de mejoría continua, de desempeño ambiental, ¿ves? Con mi ortodoxia de ingeniero agrónomo consigo ver este camino. Pero que sustentabilidad es un concepto, es una meta, es algo que yo quiero
llegar allá, pero ¿cómo llegar allá? Entonces, para mí, sustentabilidad ya no me pone confortable hablar solamente sustentabilidad. Es un término que tenemos que guardar con cuidado, porque es un término que la humanidad ha construido este término. Mejor con él lo que sin él. Nosotros tenemos que trabajar la sustentabilidad, tenemos que trabajar el concepto, pero que tenemos que estar adelante de este concepto. Para trabajar con sustentabilidad, un problema básico, para mí hay dos puntos. Cuando se escribió en Río de Janeiro los documentos, un punto importantísimo, no nos olvidamos de las generaciones futuras. Esto tiene que estar también en este otro concepto que vamos a tener que pensar un día. También este concepto tiene que ser absorbido, porque nosotros no estamos en este planeta para findar nuestras vidas y findar el planeta también, por más que tranquilamente es lo que está aconteciendo. El otro punto es el tripé, a donde se basea el concepto de sustentable, en ambiental, social y económico. Estoy ahorita virtualmente en un otro simposio en Porto Alegre, que el tema es ambiental, social y gobernabilidad, que es el término más avanzado que llegamos hace pocos años. Gobernabilidad está un poco más amplio que económico. El económico está hacia adentro de la gobernabilidad, pero la gobernabilidad ya está un poco más amplio. O sea, ya estamos tratando, no nosotros intelectuales, pero que las autoridades, las personas más vinculadas a la producción técnica, ¿no? Llegando a un término un poco más evoluido. O sea, tenemos que cuidar, porque los intereses que están hacia detrás de esto son intereses económicos, intereses bien claros, una sociedad basada en un sistema de producción. Los términos van apareciendo y son siendo pensados bajo este sistema de producción. Nos ponemos tranquilos con esto. Yo no me pongo. Tenemos que pensar otros términos, tenemos que evoluir. Entonces, para dar una introducción, no me detener demasiado. Es no solo en esta situación. Ayer estaba oyendo a Solana. En la mesa se hablaba de participación social. Yo estoy por escribir un texto. En Brasil ya está consolidado la palabra control social, que es más adelantado do que participación. Yo participo, pero que no controlo. En Brasil ya es oficial, por algunas leyes, el control es una evolución. Como he hablado hoy por la mañana, a veces tenemos una mejoría del término, pero que también podemos tener la peoría del término. Estaba consultando a Javier, en el público académico está se hablando de ecosistema de innovación. Cuando uno en Porto Alegre, en mi universidad, habla de ecosistema de innovación, yo, espera, Chico Mendes murió porque defendía el ecosistema. Tú no vas a matar el término ecosistema. Cuando se pega el término ecosistema y se utiliza por una cosa que no tiene nada a ver con ecosistema, pues yo estoy matando, estoy vulgarizando un término que para algunos significó la muerte de personas. Entonces, fue una peoría del uso del tema, no una mejoría. Entonces, en ese ámbito intelectual, creo que debemos pensar sustentabilidad que viene después. No me basta sustentabilidad, quiero algo más concreto, algo más específico, y que también me traga
el cuestionamiento, como hablábamos ayer, la inquietud, la movilización, la transformación del término, porque necesitamos no solamente cambiar porque separamos la basura, porque economizamos energía, porque economizamos agua. El sistema tiene que también entrar junto y ser repensado y ser recriticado, reevaluado. Con esto el término, para mí, hay que cambiar en términos de evolución. Te paso la bola. Bueno, a ver, yo coincido con Darcy en la ambigüedad, ¿no?, del concepto de desarrollo sostenible desde su inicio, ¿no? Tú lo mencionabas, ¿no?, en esa época, para llegar hasta el informe Brundtland, desde las distintas cumbres que hubo en Naciones Unidas, y desde que se acuña, desde que empieza a convertirse, ¿no?, en un concepto hegemónico, dominante, ya también están las críticas, ¿no? Y las críticas vienen también por la parte de desarrollo, no solo por la parte de sustentabilidad o sostenible, sino que también por una discusión sobre esa mirada teleológica, ¿no?, que existía de las teorías del desarrollo, de tener muy claro hacia dónde había que ir, de alguna forma repitiendo o reproduciendo la experiencia de los llamados países centrales. Y entonces, bueno, todos de alguna forma tenemos esa mirada crítica, ¿no? Un apoyo crítico, podríamos decir. Esa es un poquito lo que voy a defender, de por qué creo que todavía es como un término en disputa, ¿no? Todavía puede haber espacio para disputar su significado, sobre todo en las prácticas concretas, ¿no? Pero es cierto, sobre todo porque en los últimos años también, ¿no?, la idea de desarrollo sostenible viene de la mano de una agenda internacional que apareció con mucha fuerza. Y, por ejemplo, nosotros que somos del Comité de Medio Ambiente de la UGM, bueno, la UGM tiene un compromiso con la Agenda 2030. ¿Sí? Está dentro de sus lineamientos, ¿no? Y es una forma también, de alguna manera, de tener un diálogo con la institucionalidad global, internacional, multilateral, ¿verdad? Y que yo recuerdo que cuando se discutía hacia la conformación de esta Agenda 2030, había otro término que estaba también ahí presente y con mucha fuerza, que era la economía verde. ¿Sí? En la discusión internacional aparecían grupos fuertes de interés diciendo justamente frente al fracaso de esa mirada multidimensional, la economía verde parece algo más pragmático y que de alguna manera podría convocar también al sector privado, al sector empresarial, que se había mantenido bastante ausente de la discusión, no de la acción, pero sí de la discusión, ¿no? Entonces, ahí creo que también el desarrollo sostenible vino de alguna manera a volver a poner sobre la mesa esa multidimensionalidad, que no alcanzaba con esa idea de decir, bueno, ahora vamos a crecer, pero cuidando un poco el uso de los recursos, ¿no?, un poco trayendo la herencia de los límites al crecimiento. Y entonces, bueno, la dimensión social y la dimensión ambiental también tenía que estar presente en ese acuerdo, digamos, sobre una mirada de futuro, ¿no? Claro, la Agenda 2030 ha mostrado enormes dificultades, por no decir fracasos en muchos aspectos, comenzando en estos tiempos directamente por uno de sus objetivos, que era la paz de la humanidad, ¿no? Y que de alguna forma lo que estamos viviendo en los últimos 2 años o 3 años de una forma muy clara a través de los medios es, como decía un compañero colega, decía, bueno, dinamitaron los ODS. Y entonces de ahí cuál es, ¿no?, la fuerza, la legitimidad que se tiene al respecto. Pero también porque uno cuando ve las mediciones, ¿no?, que creo que también toda la agenda y sobre todo los ODS, las mediciones, las metas, los indicadores, en algunos casos también sirvió como para ordenar a nivel de las administraciones nacionales, municipales, un poco las acciones que llevaban adelante como políticas públicas, ¿no? Y poder por lo menos tener esa vinculación
con esta mirada, como tú decías, de las 3 dimensiones, ¿no? Debe haber más, está la dimensión cultural, está la dimensión obviamente política, que para muchos es la crítica principal, decir, bueno, ¿dónde están las asimetrías de poder para llevar adelante esta agenda, ¿no? Y por más que se dice que no quede nadie atrás, y obviamente sacar de la pobreza, ¿no? En una definición bastante simple, ¿no? Básica, sobre ingresos mínimos, etc. Bueno, tiene que ahí, sobre todo eso, las administraciones públicas, pero también algunas organizaciones no gubernamentales, ordenaron sus acciones en ese marco de medición, indicadores, etc., ¿no? Y que en ese sentido puedo decir que conozco algunas experiencias que también ha tenido un efecto relativamente positivo, aunque en términos generales, como decía antes, cuando uno mira las gráficas, en realidad para América Latina, los últimos informes de la CEPAL muestran algo así como que es el 30% de las metas avanzaron positivamente y quizás se logren, el resto está o detenido o desacelerado o definitivamente al contrario, yendo para atrás. Y sobre todo son en los objetivos que podríamos llamar sociales, ¿sí? Equidad, ¿no? Desigualdad, la pobreza, etcétera, después de lo que fue el fenómeno de la pandemia. Entonces, bueno, como que ahí vemos, ¿no? Esa ambigüedad, una propuesta que todos dijeron el desarrollo sostenible, logró un acuerdo entre formas ¿no? de gobiernos muy distintas, miradas ideológicas distintas, se puede caminar con una cierta, un pacto, ¿no? Ahora viene lo que sigue después, el pacto del futuro. Entonces, ¿dónde está? Eso yo lo entiendo y me agarro, reconozco el surgimiento de otros términos, o no sé si otros términos, pero por lo menos la disputa sobre eso, ¿no? Entonces ahí tenemos, no sé, la ecología política, que justamente trata de decir, bueno, a esta idea del desarrollo sostenible lo que tenemos que agregar son las relaciones de poder, ¿no? Y que eso también nos explica la distribución de los recursos, los impactos para ciertos grupos más vulnerables, etc. Mencionábamos la agroecología, otra narrativa, otro discurso que también puede estar disputando, creo yo, el sentido de esta idea de un desarrollo, no quiero caer un poco en repetir las palabras, pero eso, un movimiento de la sociedad hacia formas distintas, alternativas de trabajo, y que también esa multidimensionalidad está allí presente. Surge en nuestro continente la idea del buen vivir, ¿no? De origen andino, algunos dicen más indígena, otros más socialista, ¿verdad? Pero que de alguna forma también movió el pensamiento latinoamericano también como un pensamiento que por lo menos discute con el desarrollo sostenible. Algunos autores en realidad dicen, no, es una mirada, es una versión del desarrollo sostenible o sustentable, otros dicen, no, es totalmente por fuera, ¿no? Diciendo es una alternativa al desarrollo, ¿no? Y no un desarrollo alternativo. Pero también todo el paraguas del postdesarrollo, que ya, como decía, desde el principio, desde que se denomina se acuña el término de desarrollo sostenible, aparece, ¿no? Unas corrientes que hablan del postdesarrollo. Ahí incluso es interesante, uno de sus autores claves, Wolfgang Sachs, que fue quien editó el llamado Diccionario del Desarrollo y que también ahora está vinculado con un diccionario llamado del postdesarrollo, él dice, bueno, en realidad la propia Agenda 2030 es una expresión de postdesarrollo. Y él se agarra del argumento de decir, el desarrollo sostenible en realidad, cuando empieza a desarrollarse entre los años 70 hasta los 90, es una mirada optimista del futuro, de lo que se puede llegar a lograr. Mientras que esta Agenda 2030 en realidad parte de una definición de crisis, de crisis social, ambiental, también económica. Y entonces él dice, bueno, en realidad además está manifestando que ese optimismo está en duda. Entonces deja también como un germen, es decir, cuando hablamos de desarrollo sostenible, es también una mirada relativamente crítica. No es solamente una mirada de todo está bien, ¿no? Y podemos entonces seguir así como seguimos, ¿no? Pero bueno, lo que estoy tratando es de argumentar un poco, decir por qué creo que todavía hay un espacio de disputa en ese
concepto, ¿no? Y un poquito para... A mí un autor que me parece que me inspira, escribió en los fines de los 90, es Roberto Guimarães, un brasileño, ¿no? Y él hablaba de esta noción, de decir, bueno, tenemos un nuevo paradigma para hablar del desarrollo, con todas las críticas, y él decía, lo principal es tener una nueva ética, ¿sí? Y esa ética lo que pone es a que los objetivos económicos, ¿no? Nuestras formas de producción, nuestras formas de entender cómo transformamos el entorno, pero también cómo organizamos el trabajo, deberían subordinarse esos objetivos económicos a las leyes de funcionamiento de los sistemas naturales y también a los criterios de respeto y dignidad humana, ¿no? O sea, ya estaba planteando una jerarquización de esas tres dimensiones, y dice, no, todo en el mismo nivel, no, hay que de alguna forma poner. Y él planteaba, voy a ir muy rápido, decía, por un lado, desplazar la noción de crecimiento, que sigue siendo, ¿no? A pesar de 50 años de discusión al respecto, pero sigue siendo uno de los indicadores de bienestar y de que, bueno, y cómo vamos a pensar hacia adelante. Dice, bueno, pero tenemos que cambiar, desplazar de la idea de crecimiento a una idea de un desarrollo en términos cualitativos, ¿no? De nuestras calidad de vida, criterios afectivos, más vinculados con, bueno, hasta la felicidad de las personas, ¿no? Y eso creo que hoy en día vuelve a estar en el tapete, decir, bueno, el crecimiento, capaz que si lo entendemos como crear nuevas habilidades, ¿sí? Nuevas capacidades para esa transformación ambiental, bueno, yo creo que el crecimiento ahí puede estar bien dicho, ¿sí? El problema es cuando el crecimiento solo tiene que ver con un infinito aumento de el lucro y la rentabilidad en las distintas organizaciones económicas, ¿verdad? Y lo segundo que él planteaba, además del desplazamiento del crecimiento, es un transitar a lo que él llamaba el biopluralismo. Y en estos estuvimos ayer también conversando en ese sentido, ¿no? De un antropocentrismo limitado que no encuentra los vínculos y las relaciones con otros tipos de existencias, ¿verdad? Bueno, transitar, algunos le llaman más hacia el ecocentrismo. A mí me gusta esa palabra del biopluralismo, ¿no? La pluralidad de las formas de vida. Y agregaba solo la sustentabilidad social, asociado con la justicia distributiva de bienes y servicios, la preservación de la sociodiversidad, también importante, no solo la biodiversidad en términos ecológicos, sino en términos sociales, y en estos días estuvimos conversando también sobre la situación de los pueblos indígenas, o también de los quilombolas en el Brasil, y creo que ahí está, pero también podemos hablar de la producción familiar, ¿no? Y cómo hacemos para que la tendencia a su desaparición por la concentración de la riqueza, etcétera, se pueda de alguna forma reproducir con apoyos sociales, apoyos políticos. Y lo último que él planteaba, bueno, el desarrollo sostenible también tiene la incorporación plena de las personas al proceso de desarrollo. Democratizar los estados, democratizar la sociedad. Entonces, creo que hay, ¿verdad?, como discusiones todavía abiertas de decir, bueno, este desarrollo sostenible puede darnos espacio para una discusión, y termino diciendo, más allá de esto, que creo que para mí es una posibilidad, es también por una cuestión de diálogo. Y estoy de acuerdo con Darcy que si nosotros en las universidades tenemos que, de alguna forma, tener ese pensamiento de avanzada, en diálogo con otros actores, ¿verdad? Porque eso también, de alguna forma, se ha relativizado, ¿no? El tema del conocimiento académico como... Pero la cuestión es que hay mucha gente que habla de desarrollo sustentable, y gente a la cual yo creo que debemos llegar, debemos intentar dialogar, encontrar como algunos acuerdos. Voy a poner solo un ejemplo aquí en Montevideo. Escuchaba una vez una entrevista que le hacían a un líder en la zona de Casaballe, ¿no? Casaballe es una zona de nuestra ciudad muy precarizada, en términos sociales, pero también ambientales, aguas superficiales muy contaminadas, el tema de los residuos también. Y él comentaba que decía, trataron de juntar, organizar, ¿verdad?, territorialmente a las distintas personas, organizaciones que estaban allí, y eran tan diversos que era difícil encontrar un idioma en común. Y él dijo en ese momento, la Agenda 2030
aunque no estábamos para nada muy de acuerdo, pero fue lo que nos permitió encontrarnos. ¿Sí? Entonces, ahí para mí, por lo menos me deja abierta la pregunta de si puede tener, sí, alguna utilidad el concepto y también su aplicación. ¿Sí? Y para terminar, hoy día, cuando he escuchado algunos discursos de algunos líderes políticos que de forma casi sin vergüenza, de alguna manera han denostado, ¿no? Y han hecho a nivel mundial, ¿verdad? Pero también a nivel local, una crítica fuerte y de alguna manera difícil de entender racionalmente dentro de lo que podríamos nosotros llamar nuestros consensos también académicos. Bueno, como que todavía ahí la ambigüedad me crece y me dice, bueno, ahora, aunque yo capaz que era muy crítico con este término, capaz que tengo que salir de alguna forma a protegerlo, a cuidarlo, como decía Darcy, porque ese otro no tenemos garantía tampoco que los nuevos términos o los nuevos conceptos sean para bien de nuestras sociedades. No mejoría, pero que peoría. Así que bueno, ese es un poco lo que traía para conversar contigo. Pero, ¿y qué otro término? ¿Cuál te estás imaginando que podría ser? Ahí es una cuestión muy pesada, porque la área empresarial ya no trabaja más, como he hablado, ambientes social y económico. Ellos ya están cambiando. Nosotros tenemos, se cambia lo que pongo hacia adentro, que no cambio lo que está evolucionando. Para los otros, es una duda, para los otros parece que es la misma cosa. Si yo trabajo solamente que hay que ser socialmente justo. ¿Qué es socialmente justo? Ambientalmente adecuado. Es esto que está en el concepto de sustentabilidad. Ambientalmente adecuado. Me basta esto. Si voy a cambiar, que no es más solamente adecuado, que no es solamente más justo, es algo más que justo, hasta algo más que adecuado, me quedo en duda, mejor cambiar también el concepto, no llamar más de sustentabilidad, porque si no, para que aquel que estaba un poco más alejado de la discusión, va pensando, él está llamando de la misma cosa, entonces es la misma cosa. Esto que pones al final hacia afuera de nuestra bolla, que se dice, hay personas pensando la teoría continua hay que tener cuidado. Realmente tenemos que hoy trabajar el concepto de sustentabilidad, Agenda 2030. Hubo una otra agenda, ¿no? La 2030 ya es la segunda, porque la primera no... Los objetivos del milenio. Los objetivos del milenio, que no, el milenio se fue, los objetivos se quedaron sin conseguir. De 2030 también, es la próxima parte de discusión, no vamos a alcanzar. No, no una cosa tan amplia como el objetivo básico de descarbonización de la economía, de descarbonización de la sociedad, no vamos a atingir. O sea que sería una cosa más básica, un punto específico. Y cuando se trabaja con gestión, hoy por la mañana creo que una cosa que también hablamos, si tú incorres en un error una vez, bueno, un error, pero que si tú incorres en el error como una cosa sistemática, tú pierdes las personas no van más a creer. ¿Qué objetivo de milenio? ¿Qué objetivo 2030? ¿Qué objetivo 2040? Que no se llega nunca a esos objetivos. O sea, también de la parte del mal, puede ser que eso esté siendo pensado para que nunca lleguemos a los objetivos para exactamente desacreditarlos, para llevar a que, no, eso es cosa de
en Brasil hay un que dice esquerdopatas, ambientapatas, alguna cosa así de ese término. Entonces, es un momento muy difícil para nosotros, tranquilo, no solo hacia afuera de la universidad, hacia adentro también tenemos personas que piensan de esta otra forma. Entonces, es un momento rico. Esta inquietud, esta necesidad de crear este otro concepto, creo que es el momento más rico para la humanidad. Vivimos esto en 92 en Río, y creo que ahorita en 24 tenemos que empezar a tener una otra propuesta. ¿Te vas a mantener sustentabilidad? Es una duda, pero que la base ya no cabe más solamente ambientalmente adecuado, socialmente justo. La parte de económicamente viable ya está derrotada, porque ya está la gobernabilidad. ¿A dónde vamos a llegar? Yo soy un simple profesor universitario, agrónomo. Voy a pasar a los antropólogos para que ellos... No sé, Marcelo, si querés, yo me quedo pensando con mi propia pregunta, ¿no? O sea, ¿qué más? ¿No? Si no es desarrollo sostenible, ¿qué es? Y en los distintos foros o seminarios donde me ha tocado participar, diría en los últimos 5 años, la contraposición, o por lo menos esa alternativa, viene por el lado de la ética del cuidado de la vida. ¿Sí? Es como que frente a este concepto, ¿no?, de desarrollo sostenible, que parece muchas veces muy tecnocrático, ¿no?, y muy también esquemático, y como tú decís, ¿no?, o sea, ¿qué soy la viabilidad económica? ¿De quién? ¿De quiénes? ¿No? Porque esa es la otra pregunta, ¿para quién? Esto. Aparece ese otro concepto, ¿no?, de poner en el centro el cuidado de la vida. Y ahí yo creo que tiene que ver con también, dentro por lo menos de la teoría social, el surgimiento, ¿no?, de las teorías feministas, con toda la discusión también sobre el trabajo reproductivo, ¿no?, y no solamente la idea de bienestar por el trabajo productivo, algo que estuvimos ayer también conversando. Pero, claro, voy a lo siguiente, o sea, cómo generar ese diálogo. Todos terminábamos este tipo de foros o mesas redondas donde había alguien que exponía más por el lado de esta idea, ¿no?, más dominante, más hegemónica del desarrollo sostenible, y luego venía como una crítica de esta mirada de lo alternativo, ¿no? Y los estudiantes, en fin, salían con ese bueno, ¿y cómo podemos dialogar esto? ¿O es realmente una lucha, ¿no?, por los significados, una lucha por el sentido de las palabras, y hay que tomarlo así, como un conflicto de narrativas, y no necesariamente como la posibilidad de generar puentes? A mí me parece que sí es necesario intentar esos puentes, tomando en consideración que obviamente poner conceptos, poner ideas, poner palabras es en sí mismo un debate, una lucha y un conflicto, ¿no? Pero eso no me inhibe de intentar hacer algún tipo de encuentro en esto, que por lo menos es lo que yo entiendo que se está discutiendo en paralelo, ¿no?, muchas veces. Este concepto de bien vivir fue uno de los primeros que me chocó un poco. Hace algunos meses yo he hecho una entrevista con Ayrton Krenak. Ahí sí, ahí tienes que revertir tu pensamiento occidental. Cuando estuve en Córdoba, en el aniversario de 400 años de la universidad, el vicepresidente de Evo Morales, Bolivia, recibió su diploma de doctor honoris causa. Él nos habló, nosotros somos, no sé el término en español específico, indígenas. Tenemos nuestra manera de pensar. Vosotros son occidentales, tienes vuestra manera de pensar. No intenten de imponer a nosotros nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento es distinto. Creo que realmente ainda estamos en el periodo colonizador, en nosotros blancos, hombres heterosexuales,
que ainda estamos intentando, no estamos entendiendo que existe lo que se proponía en Porto Alegre, el Fórum Social Mundial, existe una otra posibilidad de mundo. Que creo que esta otra posibilidad de mundo que cada vez más que hablamos, hay que ampliar, sí, pero que si no colocamos en este término algo que cuestione el sistema, va a ser una palabra del sistema. Y si no cambiamos el sistema, no vamos a estar en otro mundo, vamos a estar en el mismo mundo, con, disculpe, más mujeres, más negros en los cargos, pero que el dueño de la industria va a ser la misma persona. La estructura de explotación, de trabajo voluntario, que fue el gran cambio, porque los sindicatos brasileños hoy están flacos. El trabajo voluntario, el trabajo que tú tienes que estar en tu casa sin carteira de trabajo firmada, el patrón te llama, agora te necesito. Hoy trabajo 2 horas. Bom, agora no necesito. Ese pasó a ser un régimen de trabajo oficial en Brasil durante el último gobierno, ¿no? Entonces, si no cuestionamos, si el término no cuestiona algo, no, tenemos que conversar con el sistema. No podemos simplemente decir que el sistema no me gusta, estoy contra el sistema. No, tenemos que conversar con sistemas. Pero que, como nos hablaba Maquiavel, hay 2 partes. Si una parte siempre está dejando que la otra se imponga, nosotros no estamos haciendo nuestra parte. Hay 2 partes y tenemos que conversar. Ellos son poderosos, ellos tienen la plata, ellos determinan, ellos tienen los medios de comunicación. Todos los días llegamos en casa, el desarrollo, si no hay desarrollo, si el PIB, si el Producto Interno brasileño no crece, vamos a morir. Yo hablo para mis alumnos, yo quiero producir esta mesa. Voy en el comercio de madera y compro una tabua muy grande. Voy a pagar muy caro, voy a pagar impuestos por esta tabua muy grande. Y voy a producir esta mesa y un monte de basura, porque la parte que no necesita para esta mesa va a se transformar en basura. ¿Qué va a pasar? Voy a tener que pagar para alguien que pegue mi basura, voy a estar pagando más, voy a estar pagando más impuestos, voy a estar generando más PIB. O sea, la ineficiencia genera PIB. No podemos tener como una medida de desarrollo, una medida que la ineficiencia es buena. Yo voy a comprar la tabua un poco menor, me queda menos basura, la tabua menor, voy a pagar menos impuestos, menos basura, menos gastos en qué hacer con la basura, voy a generar menos PIB. Entonces el PIB no me basta. Es más un conjunto de dudas que voy a salir de aquí, voy al ónibus, voy a intentar dormir por la noche, no sé si voy a conseguir. A mí me parece que lo interesante es como la última conversación de un ciclo, ¿verdad?, de seminarios virtuales que pusimos en el Comité de Medio Ambiente. Y yo creo que algo que vos decís es, si los temas ambientales son lo que critican al sistema, ¿sí? Y eso surgió en casi todas las conversaciones, las que hablaban de agroecología, sobre, bueno, por qué, ¿verdad? Hay un modelo convencional de producción de alimentos concentrado, etcétera, y hay una marginación de otro tipo de producción que además es de distancias cortas, alimentos más sanos, en fin. Cuando hablamos de cambio climático en las ciudades, etcétera, uno veía las enormes contradicciones entre justamente la especulación inmobiliaria, ¿no?, el crecimiento de
en altura de las ciudades que generaban después un corredor que hacía que la isla de calor fuera acentuada, ¿verdad? Con una tendencia de que ya sabemos que va a ocurrir de la temperatura, ¿no?, media del planeta, pero que va a estar en algunos lugares, y particularmente en las ciudades, ¿no?, con tanto hormigón, cemento, es donde más se va a encontrar impacto, ¿no? Entonces, creo que también eso, nosotros como comité, es esta dimensión la que también empieza, o ya no es que empieza, continúa de alguna forma criticando la irracionalidad de ese tipo de economía, ¿no? El capital, el capitalismo, la acumulación de capital, y de ahí esta necesidad de decir, bueno, ¿cómo vamos a llamar? ¿Cómo vamos a hablar de lo que está por venir? Y que creo que, bueno, esa es en muchas de estas conversaciones también esa dificultad, porque, bueno, lo que está por venir todavía no sabemos. Y ¿no? Tenemos cierta esperanza de que va a ser mejor, pero también puede suceder de que sea otra cosa, ¿no? No sabemos qué hacer, pero que nosotros, agentes ambientales, sociales, tenemos que ser los agentes promotores de este porvenir. Un otro momento que también a mí me chocó fue, cerca de Porto Alegre tenemos 3 asentamientos de Movimiento Sin Tierra que producen arroz orgánico. Todos los años hay la actividad de empezar la cosecha del arroz químico. Los de MST hacen las actividades de empezar la cosecha del arroz orgánico. Estaba ya junto con Stedley, del Movimiento Sin Tierra, parecía que estaba en otro mundo. Realmente, ¿es posible en otro mundo? Sí, nosotros estábamos en un otro mundo. Los discursos, lo que las personas hablaban, era otra cosa bien distinta. Allí estábamos en una área de 600 hectáreas de producción colectiva dentro del Brasil, de un producto orgánico. O sea, todas las semanas yo voy en la Secretaría de Agricultura, un espacio que nosotros construimos para comprar mis productos orgánicos que vienen de estos asentamientos del Movimiento Sin Tierra. Estoy curioso de hablar con ustedes nuevamente para ver qué podemos hacer con Brasil, porque es un movimiento muy poderoso que también tiene sus limitaciones, pero que el movimiento social tiene que ser más proactivo en este porvenir. Podemos abrir un poco la conversación también, si alguien quiere o preguntar algo o simplemente comentar, agregar algún argumento, alguna crítica, observación. Simplemente giramos un poquito el micrófono. No sé si alguien quisiera reaccionar. No, mucho el micrófono, pero probamos. No, agradecer la discusión. A mí siempre me queda resonando el tema de sustentable. Yo, para contextualizar, coordino el curso de Desarrollo Sustentable de Facultad de Veterinaria, tanto de grado como de posgrado. Y me interpeló mucho porque ponerle ese nombre al curso en un plan nuevo de estudio fue todo un desafío, pero tenía muy claro que si el curso se llamaba Justicia Ambiental no iba a salir de esa currícula, ¿no? Entonces también fue una oportunidad de colocar la discusión de los temas ambientales en el plan, y en realidad si uno mira el contenido, estamos hablando de catástrofes ambientales, conflictos ambientales, justicia ambiental, para un desarrollo sustentable, y bueno, también tomar esto como una oportunidad. Y yo siempre discuto que no importa, las palabras son importantes y hemos perdido un poco el valor de la palabra, bastante, pero sí es interesante ver cuáles son las bases teóricas que se utilizan para esas palabras, ¿no? Y quiénes son los autores y autoras que están detrás de esas palabras, ¿no? Y creo que Latinoamérica ha sido un semillero importantísimo de cuando aparece el desarrollo sustentable, tanto Foladori, Tomasino, Guimaraes, Maristela Svampa,
han discutido y ha sido una oportunidad de discusión de qué era ese modelo que llegaba y que llega y cómo llega. Y después contar una experiencia que conocí en Argentina, que me parece que también como academia y como universidad tenemos que pensar, que es la Universidad de La Plata, y adentro de la universidad todos los jueves se hace una feria de economía justa, y los productores vendían sus productos dentro de la universidad, y estaban sostenidos también por la universidad, como una economía de cercanía, no necesariamente agroecológica, pero eso transformaba totalmente la mirada de los estudiantes, de los docentes, generaba proyectos nuevos de investigación, y creo que a la universidad le falta también, ayer un poco también comenté eso, nos tendría que romper la puerta los movimientos, y creo que sería mucho más rico las discusiones que tenemos con los movimientos, porque claramente la universidad es hegemónica, es elitista, más allá de que tenemos toda una visión de universidad abierta, plural, latinoamericana, que tenemos que defender igualmente. Criticar no es inhabilitar lo que ya existe, sino que ver cuando uno conoce el movimiento Sin Tierra, conoce el movimiento zapatista, conoce los grandes movimientos latinoamericanos, entiende que hay muchas más formas de hacer las cosas y de pensar el mundo que las que pensamos desde la academia. Y como último, también para citar a una feminista, y de vuelta a Rita, ella dice que tenemos que generar retóricas de valor, o sea, la academia tiene que generar nuevos discursos y sostener y acompañar esto de militancia como un intelectual anfibio, que dice Maristela Vampa, de también ser con los movimientos, ¿no? La academia. Y entonces hay muchas academias, es muy diversa, pero bueno, creo que acá estamos en un espacio común. A veces me preocupa porque siempre estamos en un espacio en el que estamos convencidos de determinadas cosas, y bueno, cómo entrar y llegar a otros espacios. Por ahí, era más una reflexión. Me hace pensar también en mis dificultades. Yo en este momento estoy coordinando el programa de investigación en desarrollo sostenible de la Facultad de Ciencias Sociales. Un nombre que me antecede, ¿no? O sea, uno se suma. Y yo creo que la clave, sí, es un poco por ahí, ¿no? Con qué contenidos uno lleva. Eso es lo que yo decía, que todavía veía que hay espacio para disputar, ¿no? ¿Qué bibliografía, qué autores, qué temáticas? Y lo más interesante es que estudiantes de la licenciatura en desarrollo están constantemente pidiendo esas otras bibliografías, ¿no? Pero al mismo tiempo no dejan de leer a la CEPAL, ¿no? Que ha sido un constructo muy importante para América Latina en su discusión internacional, y ha tenido, ¿no? Derivas y momentos quizás más críticos, más progresistas, y otros un poco más conservadores en su producción académica, pero sigue siendo un espacio, ¿no? de creatividad. Y entonces yo noto sí eso, ¿no? Los estudiantes están ávidos por conocer esas otras experiencias, pero también para intentar teorizarlas, para intentar conceptualizarlas. Y ahí, obviamente, lo que nos faltan a veces son palabras. Hay algunos autores que tienen esa capacidad de acuñar términos o proponernos términos, a veces más legibles, otros menos, pero creo que es parte también de nosotros, nuestra responsabilidad en ese sentido, de darle visibilidad en los espacios donde justamente, aparentemente, es lo más dominante y lo más hegemónico lo que se está presentando, ¿no? Como oferta. Así que en eso sí, coincido. Y el programa se va a seguir llamando de investigación en desarrollo sostenible. Por lo que costó crearlo, ¿no? Si todavía no. Yo propongo que la última clase sea para más allá de la sustentabilidad. Más allá de la sustentabilidad. Y ahí te vamos a dejar. ¿Algún otro comentario? Si no, tenemos como otra pregunta que nos habíamos propuesto. Estamos ahí con tiempos. Simplemente pensaba en la realidad que nos toca transitar como argentinos, lamentablemente. Hoy más que nunca nosotros tenemos que, más que dejar de usar la palabra sustentabilidad, es llenarla de otros contenidos. Es una forma así similar, porque
para bastardear la palabra ya están cientos y cientos de poderes bastardeándola desde hace muchos años, pero hoy ya tenemos exponentes en los gobiernos, hoy nos toca en Argentina, hacernos pasar vergüenza ajena con los discursos disparatados, por no decir fascinerosos, así de casi discursos de mafia, donde se pone en juego no solamente el trabajo de muchos años, de muchos movimientos ambientalistas, y del concepto de ecología y de ecosistemas que hoy se lo asocia a la pobreza del mundo. Entonces, mucho más que, por lo menos por el momento, hasta ver cómo va y cómo termina el experimento este y el de otros países que seguramente estará, cuidarle la palabra, sabiendo sus limitaciones, sobre todo en la Argentina, nosotros lo tenemos claro, pero llenándola de otros contenidos. Entonces, dándole espacio a los contenidos de justicia ambiental, de ordenamiento, de planificación, que la planificación no es simplemente 2 más 2 es 4 y gano 8, porque hay distintas formas de ver planificar y ordenar ciudades, pueblos y comunidades. El respeto, la ética. Entonces, llenarla de esos conceptos para poder darle pelea feroz, porque en el caso nuestro va a ser feroz en el próximo tiempo, contra un discurso totalmente agresivo, que creo que no es de ignorantes, es de mafia, que lamentablemente gobierna un país como la Argentina, que es rico, que tiene mucho para dar al mundo, no solamente a su país, y donde la pobreza nos quieren hacer creer que la pobreza se generó justamente por acuñar estas peleas de desarrollo sostenible. Entonces nos tenemos que alejar de eso y de alguna forma posicionarnos, y creo que hasta hacerle ver a nuestros alumnos esta cuestión. El que lo toma y el que no lo deja. Pero si en este momento así de quiebre social que tenemos, donde está estos poderosos poniendo en duda esas luchas por las que se llegaron estos conceptos, hoy también a mí me pone en duda decir para qué se crearon estos objetivos 2030 y qué sé yo si esos indicadores son o no son. Tengo mis dudas, pero no les voy a dar el gusto a estos señores de que me digan no sirvieron. De alguna forma se los voy a llenar de contenido. Será mi forma humilde de pelear, no tengo otra. Pero por eso coincido un poco con lo que decía Javier de ojo en el tiempo en que vamos a dar pelea en esa palabra, porque no deja de ser una palabra. Simplemente esa reflexión. Lo otro que nos preguntábamos con Darcy, y como para también, ¿no?, en esta última parte, digamos, de la conversación, era cómo veíamos, ¿no?, cuáles son la situación, el balance ambiental, ¿no?, socioambiental de la región de AUGM, y si había una tendencia, ¿no?, o proyección que podíamos presentar. Y ahí yo voy a empezar a tirar dos cosas. Yo creo que a ver, la situación no creo que sea muy posible, ¿no?, en términos políticos, pero también en la materialidad concreta. Yo creo que ahí, también un poco aprendiendo de algunos otros colegas que están trabajando, tiene que ver con que esta región sigue siendo la productora de materias primas, ¿no? O sea, nuestra inserción internacional nos ha colocado, o nos han colocado, y hemos asumido también, como sociedades, ¿no?, obviamente con momentos de mucho conflicto al respecto, produciendo fibra, produciendo materias primas para que en otros lugares se pueda valorizar, etc., ¿no? Y eso hace que nuestras fronteras agrícolas, nuestras fronteras ganaderas, la frontera, ¿no?, de extracción de esos recursos avance, ¿no?, por razones de carácter económica, por carácter también de territorios
que no tienen muchas veces la capacidad de defender. Y entonces, creo que ahí es una de las cosas que tenemos que revisar fuertemente, ¿no? Y hacer propuestas concretas, ¿no? De qué tipo de producción, qué tipo de economía podemos desarrollar que pongan límites a esa situación, ¿no? Y a esa inserción. No es la desconexión del mundo, pero sí buscar otras cosas. Algunos lo llevan más por decir, bueno, volvamos a pensar el desarrollismo, ¿no? La industrialización, porque eso permite otro tipo de producción que además mejora la ecuación salarial, de ingresos, ¿no? En fin. Pero por el otro lado, yo creo que, como se mencionó en el día ayer y aparece cada vez que tocamos estos temas, hay experiencias concretas, ¿no? Lo que podríamos llamar nichos de producción, nichos de transformación. Y ahí la cuestión es cómo escalar, ¿no? Aunque a veces algunos dicen, no queremos escalar, queremos quedarnos aquí, ¿no? Entonces, como si, bueno, pues una experiencia entonces más enclaustrada, tiene sus condiciones de vida y de reproducción en esos entornos más inmediatos, etcétera, y no nos sirven entonces como una fórmula mecánica de decir, tenemos que escalar, porque eso sería de alguna forma imitar quizás lo que nos llevó a esa mirada también macro, perdiendo esa cuestión. Entonces, para mí ese es uno de las realidades y también mirando para adelante cómo podemos trabajar en ese sentido, ¿no? Nuestras economías están reprimarizadas, eso tiene efectos ambientales claros, efectos sociales, también políticos, ¿no? Ciudades de agronegocio, ¿verdad? Puertos de agronegocio que además se vinculan también con situaciones de ilegalidad absoluta, impunidad, mafias, etc. Por el otro lado, esas otras alternativas, el caso que tú planteabas, yo recuerdo, hicimos una conversación también en el Comité de Medio Ambiente y para nuestra escala de Uruguay nos sorprendió, ¿no? Tantas hectáreas de un arroz orgánico, cuando acá en Uruguay nuestro arroz se autoconsidera agroecológico, pero tiene unos impactos brutales en términos de contaminación de agua y también para la salud de muchas de las poblaciones en sus territorios. Y lo otro, que me parece que también, porque no soy un fetichista de lo tecnológico, pero creo que algunos de los problemas ambientales necesitan de nuevos. Y hay un montón. Ahora vamos a tener jóvenes investigadores de la UGM, hay cantidad de exposición, de propuestas, ¿no? De investigación y de pensar. Entonces creo que ahí hay algo muy esperanzador también, pero bueno, tiene que ser una tecnología soberana, una tecnología que esté realmente orientada hacia estos problemas que son nuestros. Y ahí creo que, y con esto cierro esta intervención, me parece que hoy acá en esta sala tenemos colegas de Argentina, de Brasil, de distintos lugares también de esos países, del Uruguay, pero el tema de la integración regional es también un no éxito de nuestras últimas décadas. Y para esta idea de las tecnologías y para la resolución de estos problemas, creo que es clave esa idea de complementación y no de competencia, que es la que ha primado, ¿no? Es muy difícil, estamos hablando también de niveles macro y todo, pero bueno, hay que, creo yo, no dejar de mencionar esa necesidad de la integración en términos de los procesos productivos, en procesos también comerciales, y de ahí, bueno, tener una mirada, ¿no? Está en discusión también Latinoamérica, todavía existe Latinoamérica o existe Sudamérica, ¿no? Discutíamos hace poco que México todavía es parte de Latinoamérica o ya está en América del Norte, ¿no? Bueno, eso creo que también son discusiones que para las temáticas, ¿no? de lo ambiental y lo socioambiental, para mí siguen siendo relevantes y es como el aporte que creo que podemos hacer. Por favor, de acuerdo. Ahora estamos de acuerdo. No sé qué noticias salieron de Brasil, en Argentina o Uruguay, de la gestión de las quemadas de Brasil. Sí, claro. Llegó la fumaza. Sí, pero una cosa que fue criminosa, fue natural, fue criminosa.
algunos días antes se adquiere el vídeo grabado de los liderazgos de los terraplanistas diciendo, vamos a poner fuego en Brasil. Que no era una expresión, era realmente, pusieron fuego. Hay varios vídeos de ver las personas que ponen el fuego. Solo que la persona que pone fuego es una persona que ganó $1,000 para los que mandaron poner fuego. Estos están bien protegidos. La última semana tuvimos la condenación de los asesinos de Marielle, los asesinos, pero que los que mandaron no están todos en el cárcel. Hay 2 o 3 que están como los que, estos, no. Hay un jornalista brasileño, Luis Nassif, habla bien claramente en su red social. Un diputado, un miembro del Tribunal de Cuentas de Río de Janeiro y una otra persona. Estos son chicos dentro del proceso. Realmente que estaba claro, porque en el día después del asesinato, la gente, tú quieres las noticias, pero que no consigues censurar algunas cosas. El portero del condominio del presidente de la República habló que el presidente de la República habló con los asesinos. Que ellos fueron, no a su casa, pero a la casa vecina, es de su hijo, porque no me acuerdo. De todo esto, no se habla más. Ahora tenemos 3 que están en la cárcel por los mandatos. Entonces, tenemos realmente una preocupación. Argentina hoy es Brasil 3 años atrás, pero que también tenemos que cuidar, porque quizás la democracia vuelva, pero ¿qué democracia? Hoy estamos con 1 año y 10 meses de gobierno democrático, pero que también frente que no se puede hablar de frente amplio, es una frente escancarada, sería una frente de todos los partidos, incluso el partido de Bolsonaro tiene algunos cargos del gobierno para que Lula pueda gobernar. Entonces, vivimos tranquilamente en Brasil un régimen parlamentar presidencialista, donde el parlamento manda más que el presidente. Esa es la realidad. Entonces tenemos que nos preparar para que no se suceda más 4 años de gobiernos de extrema derecha, pero que el gobierno que va a asumir el campo democrático también nosotros tenemos que tener algunos mecanismos de saber defender la democracia, saber defender el término sustentabilidad, mas sermos críticos. Cómo se está haciendo la democracia, cómo se está utilizando. Realmente hay que alejar el término de sustentabilidad, porque en la legislación brasileña ya está escrito. Las universidades tienen que tener sustentabilidad financiera. Yo digo que sustentabilidad son los 3, no son los 3, no es sustentabilidad en la legislación brasileña. Que pega adjetiva el término del sustantivo sustentabilidad. Esto es un crimen. Entonces, es nuestro aliado, sustentabilidad, sí, pero que yo tengo que me preparar para el próximo paso, para mí es bien claro lo que hablaba Maquiavel, son 2 lados. Que dice, el mundo está polarizado, sí, el mundo está polarizado y no es de hoy. No es de hoy la polarización. Maquiavel escribió esto en 1500. Pero no es hoy que el mundo está polarizado. Desde 1500, un chico escribió esto. O sea, tenemos una variación errada de la realidad, vamos a hacer cosas erradas. La verdad es
tenemos en grandes grupos, dentro del grupo de acá, del campo democrático, del campo no democrático, tenemos esas diferencias, pero que está bien claro que tenemos grupos. Bueno, una conversación sobre desarrollo sostenible en el espacio de la UGM nos ha llevado, creo, a traer algunos temas profundos en términos de la colectividad, la organización de nuestras sociedades, de nuestros ambientes. Esperamos entonces que puedan acompañar las próximas actividades del Comité de Medio Ambiente, que las anunciaremos en su momento, pero ahora, más en lo inmediato, también acompañar las próximas eventos de las jornadas de la red temática de medio ambiente, que con certeza, por los títulos que nos presentaba Marcelo, nuestro actual coordinador, van a seguir profundizando ciertamente algunos de los temas y las dimensiones que estuvimos hoy conversando de forma fraternal. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Y yo tengo 1 minuto para ir a la brecha. Llega bien. Bueno, muchas gracias a todos. Ah, sí. Gracias, Marcelo. Por favor, una gran necesidad. No sé si van a hidrógeno verde. Hay una sobre el caso tambor, creo. Sí, faltamos el dato. Ayer yo preguntando. ¿Ah? Continúa la discusión que planteó Mariana. Pero que yo le propuso una voz de discusión. En 1800 era una cosa. Dos personas, una se llamaba Otto, y la otra se llamaba Giselle. Giselle, todos nosotros conocemos pues la persona que motor a la relación interna del partido. Probablemente No, que no, que no, 50 años explicar que estamos ahí entre ambos, o sea que te vean sacarle agregar. el problema Estados Unidos más
todos teníamos que pagar. Aprobó una ley que acabó con los sindicatos financiados. Ahora siempre pero sacar quiere hacer socio, quiere sacar Sí, sí. No,